Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Los niños no siempre nos escucharán, pero siempre nos imitarán. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy es el día para la familia, por lo cual continuamos con la serie El liderazgo de los padres y compartiremos el octavo tema de esta serie: ¿cómo enseñan los padres? ¿Cómo aprenden los hijos? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo enseñan los padres? ¿Cómo aprenden los hijos? Dentro de esta nueva programación, hoy viernes y todos los viernes tendremos en este espacio temas enfocados a la familia. Anteriormente las compartíamos, estas temáticas las tratábamos los días lunes. Nos acompañan, como de costumbre, Ángelo Becerra y Jacqueline Alarcón, su esposa, pastores de la comunidad Vida con Propósito, Iglesias de las Asambleas de Dios de Colombia, quienes responderán a este interesante tema. Buenos días, Pastor Ángelo, ¿cómo está? Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que están aquí conectados con nosotros. Pastor Jacqueline, buenos días, bienvenida nuevamente. Osquitar, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal en YouTube. Usted puede ingresar allí a la web, a la página web, escribir en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito y encontrará muchos de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué razón en la serie El liderazgo de los padres incluyó este tema? ¿Cómo enseñan los padres? ¿Cómo aprenden los hijos? La razón, Oscar, es porque hay muchas maneras inadecuadas como los padres en la actualidad pues están enseñando a sus hijos, y desde luego que no están obteniendo los resultados que esperan por parte de ellos, ¿no? Por un lado, padres golpeadores, padres duros, padres críticos, padres altamente exigentes, y por el otro lado, pues padres libertinos, padres frescos, padres blandos, padres permisivos. Pues esta es la nueva generación de padres que quizás con buenas intenciones, pero de formas inadecuadas, están formando a la siguiente generación. Por eso no es de extrañar que hoy día pues haya hijos llenos de temores, hijos inseguros, hijos incapaces, hijos malcriados, hijos desobedientes, hijos rebeldes, en fin, pues precisamente porque los padres no están sabiendo cómo enseñar a sus hijos. Pastor Ángelo, de manera concreta y pues responde al tema de hoy, ¿cómo enseñan los padres a sus hijos? Para bien o para mal, los padres enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo, ¿no? Eso cualquiera lo entiende. Si nuestro ejemplo es bueno, pues es casi seguro, y yo digo casi seguro porque no es al 100% tampoco, que nuestros hijos imitarán ese buen ejemplo. Pero si nuestro ejemplo es malo, eso sí, ¿no? Es casi fijo que nuestros hijos lo van a seguir, aunque hay unas poquísimas pequeñas excepciones. Por ejemplo, si el papá es un hombre, digamos, responsable, es un buen hombre, ¿no? Él es responsable, él ama a su familia, le gusta el trabajo, es un hombre de honor, él cumple con su palabra, es un hombre que busca a Dios de corazón, que tiene convicciones morales inamovibles, pues es muy seguro que sus hijos quieran seguir el ejemplo de ese papá, de ese buen padre. Pero si el papá es un irresponsable, se queja del trabajo, es un incumplido, no paga el arriendo, ¿sí? Vive escondiéndose de sus acreedores, es un hombre perezoso y flojo para buscar a Dios y más bien se complace con el pecado, pues los hijos de un hombre así, aunque digan yo nunca seré como mi papá, como mi padre, lo más probable es que terminen replicando la historia. Pastora Jacqueline, ¿por qué es tan común ver a este tipo de padres
que lo único que hacen es dar mal ejemplo a sus hijos, Ujú. porque son muy pocos los padres que dan buen ejemplo a sus hijos. Bueno, Osquitar, yo pienso que la principal razón es porque los padres no nacemos aprendidos. Es decir, que nadie aprendió a cómo ser un buen padre, no hay una universidad donde se nos eduque para hacerlos. Entonces, lastimosamente, lo que somos es precisamente lo que nosotros vimos y vivimos al interior de nuestros hogares. Por eso los errores que tenemos como padres, en gran medida, son los mismos que cometieron nuestros padres y que proyectaron en nosotros. Y en los pocos casos donde los padres son buenos, es porque ellos cuando fueron niños y fueron hijos, pues tuvieron el enorme privilegio de tener unos buenos modelos en sus casas, que realmente son pocos. Pastora, esto que usted acaba de decir, ¿no sería la excusa perfecta para estos padres que en la actualidad están siendo un mal ejemplo para sus hijos? Bueno, yo pienso que no es la gran excusa ni es la excusa perfecta pues para escudarnos en nuestra mala función que quizás como padres estamos haciendo, sino pienso más bien que es del mal que nosotros debemos huir. Es decir, no debemos afirmar, sí, yo soy así por mi papá o por mi mamá, sino más bien con la ayuda del Señor y de su palabra, pues debemos tomar las decisiones de cambiar esos patrones de conducta para mostrarle a nuestros hijos un camino diferente que les dé una esperanza para sus futuros hogares también. Con respecto a esto que está diciendo mi esposa, permítame, cito mi caso. Yo no puedo escudarme en que mi padre me abandonó, que nunca respondió por mí y que era un borracho para decir, bueno, es que yo soy así porque así fue mi papá, ¿cierto? O para abandonar a mi familia, o para abrirle puertas al alcohol. Nada de eso. Lamentablemente muchos hombres y muchas mujeres se están escudando es precisamente en la historia de su familia. Yo tengo la capacidad, por el poder de Dios, de escribir una historia muy diferente a la que escribió mi padre para él y que de alguna manera pues también la escribió para mí. Yo tengo el poder de construir una historia diferente. O sea, tiene el poder de no repetir la historia. De Así no es. repetir los malos patrones de comportamiento que vi en mi papá o que mi papá de alguna manera influenció en mí. Pastor Ángelo, Dios se ha revelado en la Biblia como Padre. La pregunta es, ¿cómo Dios nos da ese ejemplo a fin de que sus hijos lo sigamos? Esta es una excelente pregunta y permítame, le voy a responder con la Biblia. Dice Efesios 5 del 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. A mí estos dos versículos me súper encantan, Oscar, porque nos muestran tres cosas muy pero muy importantes. Nos dicen el qué, el por qué y el cómo. Primero nos dice el qué. ¿Cuál es el qué en estos dos versículos? Dice Pablo, imiten a Dios. Y eso sencillamente pues es impresionante porque el límite, el estándar, la vara fue puesta al infinito. Imagínense, imitar a Dios. Si me parece difícil imitar al apóstol Pablo, pues cuánto más difícil será imitar a Dios, ¿cierto? Pero ahí mismo nos da el apóstol Pablo la clave, porque él menciona el por qué debemos imitar a Dios, porque dice el texto que debemos imitar a Dios porque somos sus hijos muy amados. O sea, es que ahora tenemos la naturaleza de Dios, ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros porque somos sus hijos, ahora nosotros tenemos el poder para ser como Él, para ser como Dios. Y lo más sorprendente es que después el apóstol Pablo también nos dice el cómo. ¿Cómo debemos imitar a Dios el Padre? Entonces Pablo nos dice, así como Cristo. Esto quiere decir que el Padre nos dio en su Hijo Jesucristo el modelo, el ejemplo, el camino de cómo ser como Él. El Padre pues puso a su Hijo como el modelo a imitar para que nosotros nos parezcamos más a Él. Pastor Ángelo, ahora veamos la otra cara de la moneda, de manera concreta. ¿Cómo aprenden los hijos? Los hijos aprenden básicamente por tres vías, Oscar: la orientación, la observación y la imitación. En la orientación, los hijos, digamos que los hijos escuchan, sobre todo cuando están pequeños. Dios, estimado oyente, le ha dado a los padres un poder especial cuando les hablan a sus hijos. Los hijos de forma natural entienden que su padre
su madre es su autoridad, y por eso los hijos saben que las palabras de sus padres son para obedecer, son para reflexionar, o por lo menos son palabras a tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la vía de la observación, Oscar, los hijos también nos ven. Es decir, no solamente nos escuchan lo que les estamos diciendo, sino que también ven lo que nosotros estamos haciendo, y a veces nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Es por eso que nuestro discurso muchas veces, Oscar, se ve debilitado. Claro, si yo le digo a mis hijos que hagan una cosa, pero yo termino haciendo otra muy diferente a la que yo les mandé, pues yo mismo estoy saboteando mi propia autoridad. Y como el padre, por ejemplo, como el padre que le dice a su hijo, nunca quiero verlo tomando como yo. Entonces es una incoherencia, ¿no? Sí. La otra vía, como aprenden los hijos, es la vía de la imitación. Pues finalmente los hijos imitan, ¿no? Esto lo hacen hasta de pequeñitos. Ellos imitan, por ejemplo, cuando sus padres se afeitan, o las niñas, ¿no? Ellas imitan el maquillarse así como su mamá y cosas como esas. No es de extrañar que los hijos, cuando están pequeños, entonces jueguen a imitar la profesión de sus padres, y a veces hasta terminan ejerciéndola cuando llegan a grandes. O sea, los hijos generalmente van a terminar imitando lo que hacen los padres. Pastores Ángelo y Jacqueline, le voy a hacer una pregunta a usted, Ángelo, también como pastor y psicólogo, en dos direcciones. ¿Hay fundamento bíblico y fundamento científico para estas tres formas de aprendizaje, lo que ustedes expresaban a través de la orientación, a través de la observación y mediante la imitación? ¿Qué fundamento, digamos, encontramos científico para estas tres formas de aprendizaje que usted acaba de afirmar? Bueno, vamos a revisar primero el fundamento bíblico. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo veo la orientación porque en el pasaje aparece esta declaración: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Dice, le está diciendo Dios al pueblo de Israel: ustedes deben de hablar, ustedes deben de orientar a sus hijos. Esa es la enseñanza. La enseñanza, entonces ahí está la orientación. La observación está en la declaración: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, es que Dios le dice, antes de enseñarles, ustedes deben modelar, antes de transmitir, ustedes deben vivir. Después de que vivan, ustedes tienen la autoridad para transmitir eso a sus hijos. Y la imitación, aunque no aparece en este texto que he citado, sí aparece en la Biblia y en la historia del pueblo de Israel, quien terminó imitando la desobediencia, la rebeldía y el desacato a los mandamientos de Dios por parte de sus padres. Vea lo que dice el Salmo 78, que es un recuento de lo que vivió el pueblo de Israel. Salmo 78, 8 y 57. El 8 dice: y no sean como sus padres. Tremendo que el Señor le tuviera que decir eso a nuestros hijos, ¿no? Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Imagínense que Dios tuviera que decirle eso a nuestros hijos. No sea, vea esto, sus hijos, no, Paula, Caled, Oscar Josué, no sean como Oscar Plata, como su papá, no sean como Estela. Sería terrible, ¿cierto? Sería trágico. Sería muy trágico. Vea lo que dice el versículo 57. Sino que se volvieron, hablando de los padres, y se rebelaron como, hablando a los hijos, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Entonces finalmente los hijos de las generaciones pasadas de Israel terminaron siendo pues como sus padres, repitiendo la conducta que vieron en sus padres. Bueno, está claro el fundamento bíblico de estas tres formas de enseñar a los hijos. Veamos ahora el fundamento científico. Bueno, en cuanto al fundamento científico, es conocido en el mundo de la psicología que el psicólogo y el pedagogo canadiense Albert Bandura fue quien propuso la teoría del aprendizaje social, que también es conocida como aprendizaje por observación o modelamiento.
En este aprendizaje el individuo es capaz de aprender partiendo de la observación de lo que otro individuo hace. El estudio pues más famoso con el que Bandura explicó esta teoría fue el experimento del muñeco bobo, así se conoce. Para este estudio pues el psicólogo utilizó un video grabado por uno de sus estudiantes. En esta película podía verse a una niña golpeando a un muñeco inflable con una forma de huevo, el cual estaba pintado como un payaso. La joven entonces le pegaba sin piedad con martillos y se sentaba sobre él. También le gritaba frases agresivas y le decía repetidamente estúpido. Bandura mostró el video a un grupo de niños de guardería a quienes les pareció sumamente gracioso. Una vez terminada la sesión con el video, entonces se llevó a los niños a un salón de juegos donde los esperaba pues un muñeco bobo nuevo y algunos pequeños martillos. La reacción inmediata fue la imitación. Los niños comenzaron a golpear el muñeco y a gritarle estúpido, tal como lo hacía la niña del video que habían visto. Pues aunque este comportamiento infantil pues no sorprendería a ningún padre o maestro, pues las conclusiones sirvieron para confirmar algo importante. Los niños cambiaron su conducta solo por el proceso de la observación, sin necesidad de que existiera un refuerzo dirigido a realizar dicho comportamiento. Fue por esto que el psicólogo Albert Bandura denominó este fenómeno como aprendizaje por la observación o aprendizaje modelado, conocido usualmente como teoría social del aprendizaje. Y vea que también en el experimento Albert Bandura llevó a otros niños que no habían sido sometidos a la observación del video, y donde estaba el muñeco bobo y donde estaban los martillos, y estos niños no tuvieron esas conductas agresivas que sí tuvieron los demás. Pastora Jacqueline, esto que su esposo acaba de decir pareciera que nos obligara a los padres a ser perfectos en nuestra conducta para que nuestros hijos terminen imitando nuestra perfección. ¿Qué opina al respecto? Bueno, Osquitar, yo pienso que entender que nuestros hijos terminan imitándonos es más bien una muy buena motivación para que nosotros crezcamos en la perfección y en la santidad. Pero obviamente debemos entender que la influencia hacia nuestros hijos no está fundamentada en nuestra perfección, sino más bien en la coherencia entre lo que hablamos y entre lo que hacemos. Y una buena coherencia nos dará todo lo que el padre necesita para ser un excelente líder de su hijo, y es la credibilidad. Entonces, Oscar, los hijos tienen sobradas razones para reconocer que nosotros no somos perfectos, y eso sí lo tienen bien claro, ¿no? Ven claramente nuestros defectos o nuestros errores, pero si ellos ven que nuestra conducta, en nosotros hay un esfuerzo por hacer lo que agrada a Dios, que nosotros realmente amamos al Señor, que nos gusta ir a la iglesia, leemos y practicamos lo que dice la Biblia, si ellos ven eso, Oscar, créame que esa coherencia hará que nuestras palabras, nuestros consejos y aún nuestros regaños, llamados de atención, ellos los reciban, y lo que es más importante, ellos van a creer en nosotros. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera también nos puede escuchar. Allí usted puede ingresar y en la parte izquierda del muro encuentra audio en vivo, y ahí puede darle clic y nos escucha en vivo aquí en Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, ¿qué pasa cuando los padres no son coherentes en la enseñanza con sus hijos? Predican pero no practican. Bueno, aparte de perder su credibilidad, provocará que sus hijos se resientan profundamente. ¿Cuántos hijos, yo me pregunto, no están heridos con sus padres debido a la incoherencia por parte de ellos? Si hay algo que todo padre debe cuidarse, es que su hijo diga con razón: mi papá o mi mamá predica pero no aplica. Nosotros, los padres cristianos, nos sabemos al derecho un versículo que va dirigido a los hijos y lo citamos a toda hora, ¿no? Efesios 6 del 1 al 3, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo preocupante es que no lo sabemos hasta ahí, hasta el versículo 3, y nos olvidamos del versículo 4, el que sigue inmediatamente. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, porque la Biblia es equilibrio, no solamente le habla a los hijos, nos habla también a los padres. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, yo creo que la incoherencia es un pecado de los padres hacia los hijos, que los está llevando a ellos, a los hijos, a vivir exasperados, a vivir insatisfechos, algunos con mucha ira y con mucha decepción y frustración frente a sus propios padres. Eso es algo que nosotros debemos corregir. Pastora Jacqueline, ¿por qué en algunas ocasiones, aunque no se le haya dado un mal ejemplo a los hijos, si en últimas ellos terminan aprendiendo o practicando lo malo? Sí, ¿no? Sucede mucho, ¿no? Obviamente no debemos olvidar que nuestros hijos también tienen una naturaleza pecaminosa contra la cual ellos tienen que luchar y que lamentablemente en muchas de sus ocasiones pues van a terminar venciéndolos. Precisamente por esta es una de las razones por las cuales debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos, por más de que sean nuestros hijos y nuestro hogar sea un hogar cristiano, ellos necesitarán reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Yo pienso, Oscar, que unos padres sabios no van a perder la oportunidad para mostrarle a sus hijos, cuando ellos pequen, pues que esa es la razón por la cual ellos están perdidos, que ellos son esclavos del pecado, que ellos necesitan humillarse ante Jesús y que deben pedirle a Jesús que los perdone y obviamente que los salve de sus pecados. Pero, Oscar, en el ministerio yo me he dado cuenta, tristemente, que muchos papás cristianos se conforman con que sus hijos sean buenos, con que ellos sean morales, con que ellos vayan a la iglesia. O sea, mientras ellos estén como en una vida religiosa, haciendo cosas buenas, sus papás están muy tranquilos, pero no les preocupa mucho que no tengan una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Solamente se afanan si sus hijos empiezan a tener prácticas mundanas, como decimos nosotros. Pero mientras ellos vayan a la iglesia, no se preocupan mucho de indagar si realmente han conocido al Señor. Pastor Ángelo, ¿qué le diría a los padres cristianos que sufren, pues tienen hijos grandes y han incorporado a sus vidas conductas contrarias a los modeladas por ellos mismos? Yo les diría que sus hijos, por más que estén apartados del camino de Dios, por más que estén grandes y que ya estén desviados, ellos siguen aprendiendo por las 3 vías que ya vimos: orientación, observación e imitación. Entonces, pues tenemos que seguir esforzándonos por influenciarlos. Y quisiera citar brevemente el testimonio de Arthur Pym. Él vivió del 1886 a 1952. Fue un evangelista y erudito bíblico inglés, conocido por su firme postura calvinista y su gusto por las doctrinas puritanas, pues en medio de una era dominada por la oposición a las tradiciones teológicas. Él nació en Nottingham, Inglaterra, y se convirtió al cristianismo a la edad de 22 años. Aunque nació entre padres cristianos, él, antes de convertirse, emigró a una sociedad teosófica, que es un grupo de ocultismo gnóstico, un grupo precursor del movimiento de la nueva era, que era muy popular en Inglaterra en esa época. Y rápidamente Arthur Pym adquirió prominencia dentro de esos rangos de la teosofía. Es decir, él fue un hombre que practicó el ocultismo. ¿Cómo se convierte Arthur Pym a Cristo Jesús? Vea, su conversión tuvo lugar a partir de las pacientes amonestaciones de su padre, a partir de las Escrituras. El pasaje de Proverbios 14:12 era un pasaje que continuamente su papá se lo citaba. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces este versículo golpeó su corazón y lo obligó a renunciar a la teosofía y a seguir a Jesucristo. Arthur Pym se convirtió en un gran pastor y un gran escritor, y ha pasado a la historia como un gran hombre de Dios que ha influenciado la iglesia cristiana en los últimos 2 siglos. ¿Cómo llegó a hacer todo esto? Por la influencia de su padre. Así que, estimados padres que tienen hijos ya como descarriaditos, a clamar a Dios, a seguirle hablando a los hijos, a seguirle modelando, que eso tiene un gran impacto en sus vidas. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Bueno, pastor, antes de terminar hoy el programa, me gustaría que nos compartieran a los oyentes los acostumbrados 10 consejos para enseñar bien a nuestros hijos, rápidamente. Bueno, rápidamente. Número 1, oriente a sus hijos con la palabra de Dios. Número 2, recuerde que su hijo lo está observando constantemente.
Número 3, sea una persona digna de ser imitada. Número 4, siga trabajando en el crecimiento de su propio carácter. Número 5, no se canse de orar por sus hijos. 6, no excuse sus pecados y defectos diciendo es que mis padres eran así. 7, recuerde que no tiene que ser perfecto, pero sí honesto. 8, pida perdón a sus hijos cuando les falle. 9, perdone a sus hijos cuando le fallen. Y 10, jamás pierda la esperanza frente a su hijo descarriado. Dios tiene la última palabra. Pues la oyente, le recordamos que el próximo lunes estamos nuevamente acá en Vidas con Propósito en el mismo horario, así que no se pierda la nueva programación de Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.